Bienvenidos a los espacios de las charlas educativas, una nueva propuesta dentro de nuestro proyecto. Estos encuentros tienen lugar en Twitter y la grabación está realizada desde un móvil, por lo que no podemos asegurar que la calidad vaya a ser muy alta. Además, notaréis cambios de volumen de unos invitados a otros. Aún así, para quien no pueda estar en directo, esperamos que pueda resultar interesante. ¡Empezamos! Está todo perfecto. Estamos aquí ya, estamos todos preparados, sigue viniendo gente, así que nada, voy a presentar el space y vamos a ello. ¿Te parece? Claro, como quieras. Estoy en tu casa. Bueno, seguramente estás en la tuya, pero bueno, me gusta pensar que estás en la mía también. Bueno, pues nada, obviamente es un placer y un auténtico lujo poder estar con María José Mas aquí hoy. Estoy segura de que vamos a aprender muchísimo. Tengo aquí delante su libro La aventura del cerebro, justo, que estoy leyendo y que me está encantando. Pero bueno, antes, como siempre, como hago en las charlas, pues noticias de los spaces, que no me lo he inventado ahora, ¿no? Pero noticias. Bueno, está siendo grabado, no sé cómo quedará la calidad, yo intentaré como siempre poder pasarlo a podcast y dejarlo en YouTube, obviamente solo será el audio, veremos qué pasa. Sabéis que por ahora los spaces están siendo una vez al mes. Os puedo hacer un adelanto, aquí spoiler, el mes que viene vamos a hablar de algo que está ahora mismo, bueno, pues ahí en el candelero. No voy a adelantaros por ahora, pero en los próximos días sí, los invitados, pero vamos a hablar de formación de profesorado, ¿vale? La formación inicial, la que tiene lugar en la universidad, vamos a tocar ese tema y os puedo decir que los invitados me están proponiendo las palabras que digo yo. Las preguntas, digo, si os queréis mojar, vale, vosotros mismos, porque me están proponiendo unas preguntas que telita. Y la semana que viene, recordad que hay charla, como todos los miércoles, y tendremos a Jessica y Adrián, que nos van a presentar una gamificación chulísima. Así que bueno, apuntaros ahí las siguientes citas. Último domingo de febrero y el miércoles que viene, como siempre. Pero yo no puedo robarle más protagonismo a María José. Todos conocemos a la increíble María José Mas. Pero oye, Por no favor, sé. no sigas que me voy. Te vas, no, si te vas a ir, no. Pero oye, María José, vamos por el otro lado. Es que a lo mejor hay alguien, pues oye, que no te conoce. Así que, María José, antes de nada, cuéntanos algo sobre ti. Bueno, yo creo que la mayoría no me conocen porque solo conocen lo que pongo en redes, que es lo que creo que es interesante, ¿no? Y no soy yo, es lo que intento divulgar sobre mi campo de conocimiento, sobre el campo de conocimiento en el que me he formado, que es la medicina. Yo soy médico especialista en pediatría por vía MIR hace ya muchos años. No demasiados, pero sí muchos. 3 o 4, está bien. Y bueno, multiplicado por unos cuantos años, ¿no? Dejémoslo Bueno. ahí, dejémoslo ahí. Sí, y luego además de hacer el MIR en pediatría, que lo hice aquí en mi ciudad, en el Hospital Juan 23 de Tarragona, luego me formé como neuropediatra, especializándome en neurología infantil en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, cuando aún no existía el máster que actualmente se tiene que cursar para obtener un título de máster propio, ¿no? Sí. Cosa que, fíjate, si soy antigua, que yo soy premáster del universo, que hacemos esta broma. Y bueno, siempre mi interés por la neurología ha estado muy centrado en el neurodesarrollo. Una de las áreas en las que más me he formado es la epilepsia, pero luego la vida, tú te propones una formación, ¿no? Y dices, pues mira, me gusta mucho la epilepsia, quiero hacer epilepsia. Y luego la vida pues te pone en tu sitio, ¿no? Y lo que pasa es que lo que más hay en la neurología infantil pues son trastornos del neurodesarrollo, que tienen una prevalencia enorme. Quiere decir que hay muchas personas en edad infantil y adolescente que tienen manifestaciones de estas diferencias, ¿no? de estas circunstancias que les dan problema. Y como bien sabéis, los trastornos del neurodesarrollo, pues el más frecuente de todos, en este momento estaría una cosa entre el autismo y el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Después serían todos los trastornos del lenguaje y después tendríamos la parálisis cerebral y la epilepsia más al final, ¿no? Y otros muchos que me salto porque no voy a meter mucho rollo. Entonces, en redes mi interés principal es hablar de problemas neurológicos en la infancia y cuando se habla de problemas neurológicos en la infancia se tiene que hablar de neurodesarrollo porque la infancia es sinónimo de desarrollo. Y los problemas que suceden en la infancia en cualquiera de
en cualquiera de las especialidades afectan al desarrollo y por tanto afectan siempre al neurodesarrollo, ¿no? Bueno, eso sería un poco a lo que me dedico y lo que intento transmitir en redes. Bueno, efectivamente. Sí, sigue, no, porque tienes decir... tu parte de divulgación, tu página web, tus libros. Sí, exacto. Tengo una página web que va ya por más de 600 posts. Bueno, empecé hace 10 años, entonces llevo ventaja. Y tengo también 2 libros escritos sobre neurodesarrollo, el que has mencionado antes, que me alegro mucho de que te esté gustando. La Muchísimo, me está encantando y lo recomiendo. Gracias, Ingrid. Pues eso es lo que el que escribí sobre lo que podríamos llamar neurodesarrollo fluido, neurodesarrollo sin interrupciones. Y el otro va de los trastornos del neurodesarrollo y se titula El cerebro en su laberinto. Y bueno, y luego aparte, pues yo qué sé, cuando me llaman, pues a los sitios pues voy, ¿verdad? Y pues eso es lo que pasa. Doy fe de que vas. Gracias por invitarme. Doy fe de que vas a los sitios. Sí. Una cosa, María José, que siempre me lo... ¿Crees que es el orden correcto de leer los libros? ¿Es, por ejemplo, leer primero La aventura de tu cerebro, como estoy leyendo yo? ¿O realmente dices, no, es que da igual, puedes leer cualquiera de los dos? ¿O sería para los que no sabemos? A ver, ¿qué te voy a decir? Yo quiero que te leas los dos. Claro, no, por eso, pero... Sí, el orden correcto, entre comillas, sería ese. Pero si dices, mira, es que no me interesa nada el desarrollo sin problemas, por lo que sea, ¿no? Porque puede ser que tu interés esté... Pues entonces puedes leer el otro, que tiene un pequeño resumen, pero es muy pequeño, de cerebro, de la aventura de tu cerebro. Claro, pero bueno, está claro que a lo mejor para entender los problemas también hay que conocer lo que pasa, digamos, en un cerebro que pueda tener un desarrollo... sin problemas. Eso es, que no quiero decir ninguna palabra que no sea correcta, ¿sabes? Porque es un tema delicado. Bueno, a ver, eso es otra cuestión, ¿no? Que se puede hablar otro día si quieres. Porque trastorno se malinterpreta. Al final en la medicina siempre acaba pasando igual. Hay palabras como cretino, imbécil, idiota y subnormal que tienen su origen en textos médicos antiguos. Entonces el problema no es tanto el uso de la palabra como la falta de respeto a las personas que tienen estas condiciones, ¿no? O estas características. Y entonces lo que hay que hacer es respetar al individuo. Si una persona quiere referirse a sí misma como que no tiene ningún trastorno, pues por supuesto es que no lo tiene. Pero si una persona viene buscando ayuda y te habla de problema, al final trastorno es un sinónimo de problema. Una cosa que te trastorna es porque te produce un problema. Y si no, no es un trastorno. Perdona, que yo te estoy interrumpiendo. Coincido al 100% con lo que estás diciendo, ¿eh? El respeto a las personas, sí. Pero bueno, sigue, que no te quiero interrumpir, que además estoy aquí haciendo un atraco. Eso es que al final no se trata de tanto de... Yo creo que, a ver, como médico no puede ser de otra forma. El tratamiento en consulta individual, pues evidentemente puedo entender las motivaciones de cada uno para definirse de un modo u otro. En redes no puedo hacerlo porque hablo para todo el mundo, entonces hay gente que prefiere una forma y otra gente que prefiere otra. Efectivamente. Y creo que hasta ahí ya está, ¿no? Quiero decir, yo estoy aquí para intentar aclarar cosas, no tengo ningún afán personal, de hecho no tengo ningún Porsche en la puerta, ni ningún Porsche en la entrada de mi casa, ni ningún Porsche, ¿no? Mi casa no tiene Porsche, entonces, pues bueno, yo qué sé, no sé. Bueno, pues nada, yo no te voy a entretener más ya, vamos al grano, a lo que nos ha traído aquí hoy, pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Porque yo creo que hay bastante confusión cuando hablamos de TDAH y me gustaría saber qué es y qué no es el TDAH. Pues esa es una gran pregunta, porque el TDAH es, para empezar, es un trastorno, es decir, es algo que me da problemas y tiene unas características bien definidas en la observación que hacemos de la conducta de las personas, ¿no? Y se trata de lo que llamamos un trastorno del neurodesarrollo, es decir, hay circunstancias, muchas de origen genético, a las que se suman circunstancias del entorno, que favorecen que la persona tenga una dificultad en la organización de sus conductas, porque la atención es poco sostenida y poco bien dirigida. Luego hablaré un poco más de esto. Y hay cosas que pueden confundirse con un TDAH porque tu atención no está bien seleccionada, no seleccionas bien qué estímulo es el más importante, ni eres capaz de mantenerte atento a un estímulo por múltiples razones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que se pueden confundir con un TDAH. Pues una muy frecuente es dormir mal. Los niños que roncan por la noche hacen una cosa que se llama microdespertares y pueden tener una cosa súper frecuente que se llama síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño.
o SAOS en sus siglas, ¿no? Y muchos niños que duermen mal y roncan, si además tienen una tendencia al TDAH, pues ya la cosa es terrible. Pero si no la tienen, pueden simular un TDAH, porque por el día están cansados, y un niño cansado a veces no es un niño dormido, sino que es un niño que no para quieto, ¿no? No presta atención, no aprende. Por ejemplo, otras cosas que se pueden confundir con el TDAH, pues problemas emocionales normales, pérdidas familiares, enfermedades del propio niño que le preocupan, situaciones familiares terribles, ¿no? Como puede ser muchas de las que estamos viendo en la pandemia, pues situaciones socioeconómicas que interfieren tu buen desempeño en el día a día, tanto si eres un niño como si eres un adulto. Y pues esas cosas pueden hacer que no estés prestando la atención debida a otras cosas y confundirse con un TDAH. O problemas, o una epilepsia también puede confundirse con un TDAH. Hay algunos tipos de epilepsia que van con una desconexión con el entorno total. Durante unos breves segundos o a veces un poquito más, la persona parece que está despierta y mirándote, pero en realidad está teniendo una crisis de ausencias, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que se pueden confundir con un TDAH, muchas más. Podría estar aquí hablando una hora, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es intentar definir bien cuando una persona viene con normalmente la consulta se hace porque hay un fracaso en los avances escolares y pues no queda claro si hay una dificultad cognitiva, que también podría ser algo que se confunda con TDAH, ¿no? Y lo que hay que hacer es ver qué es lo que está pasando para quitar lo que es TDAH de lo que no lo es. Entonces, María José, creo que vamos directamente a la siguiente pregunta, ¿no? Y es ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues esa es una gran pregunta, porque el problema que tenemos con el TDAH, como con la mayoría de trastornos del neurodesarrollo, es que no tenemos lo que se llama marcadores biológicos. No tengo un análisis, no tengo una resonancia, no tengo un electroencefalograma que me indique que es eso que veo, esa alteración que hay, es un TDAH, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a la consulta del médico porque tengo tos, fiebre y me duele el pecho, bueno, ahora te van a diagnosticar casi seguro de COVID, pero antes esto era el clásico diagnóstico de una neumonía. Tú hacías una radiografía, o la haces aún, puede ser una neumonía por COVID, claro, y dices, fíjate, esos síntomas que me describe el paciente, esos signos que yo he observado, pues que respira mal, que le baja la saturación, que se pone incluso azul cuando tose, se corresponde con este hallazgo radiológico y junto con todo eso puedo decir que esa persona tiene una neumonía. Pues en el TDAH podemos hacer lo mismo, pero sin estudio radiológico, ¿no? Entonces, como es un problema básicamente que afecta no a la cognición, sino a la conducta y al aprendizaje, necesitamos herramientas que nos midan los aprendizajes, o necesitamos herramientas que nos expliquen cómo es la cognición y la conducta de esa persona. Y muchas veces nos basamos o utilizamos, muchas veces no, casi siempre, trabajamos en equipo con otras especialidades, como sería la neuropsicología, y valoramos cómo es el proceso, dijéramos, entre comillas, mental de esa persona. Y muchas veces también, por supuesto, con los psiquiatras infantiles. O sea, lo ideal sería que hubiese un equipo de personas que pudiesen definir esto, ¿no? Entonces, ¿el diagnóstico cómo se hace? Pues se basa en unos criterios clínicos que hoy en día los más utilizados, que no son obligatorios, pero son los más utilizados, son los que aconseja tanto la OMS en su clasificación internacional de enfermedades que va por la edición 11, como el manual de enfermedades mentales de la Academia Americana de Psiquiatría, que va por su edición 5, y hay una serie de criterios que debe cumplir la persona para tener ese diagnóstico. Esos criterios lo que hacen es eliminar esas otras posibles causas y centrarse en las características, que son 3. La falta de atención, la dificultad en dirigir y mantener la atención hacia una tarea, sea cual sea, un exceso de movimiento y una respuesta sin meditar impulsiva a lo que sucede alrededor. Y de la combinación de estas 3 cosas, pues salen infinidad de personas que tienen estos problemas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay personas que tienen más componente de inatención y menos de hiperactividad, otras que son muy hiperactivas e impulsivas y no son tan inatentas, y eso es un poco lo que aún dificulta más el diagnóstico. Claro, no hay un único perfil, ¿no? Algo. No hay un único perfil, digamos, no. Es lo que estás diciendo. Sí. Claro, no, para nada. Ese es el otro. Te nos has ido, María José.
A ver si te podemos recuperar. A ver, te voy a quitar de los hablantes y te voy a volver a ver si te puedo recuperar. Te voy a volver a invitar a hablar, a ver si te recuperamos. Vamos a volver a probar, María José. Bueno, estábamos hablando justo... Bueno, yo creo que como pasa... Ahí, Hola, hola. Te tengo de vuelta. Perfecto. Disculpa, es que ha habido una... Sí, ha no habido te preocupes. me he llamado y le he Nada, dado sin querer a contestar. te recuperamos. Ah, sí, porque creo que, bueno, como el móvil, ¿no? Que si te llaman o algo justo, pues... Yo os tengo a todos Sí, me ha amenazados. saltado, Yo aquí tengo a todos amenazados. No me llaméis, no se os ocurra mandarme un WhatsApp Ya, porque voy al Space. Y ya. no he Entonces, tenido tiempo de amenazar. claro, no te he avisado también, no te había dicho. No sé dónde me he quedado. No sé dónde me he Estábamos quedado, hablando de que había diferentes perfiles, ¿no? De que no, que podía ser exacto. más... Sí. Exacto, y eso decía que ese es otro gran problema de los trastornos de neurodesarrollo, y es que como nos basamos en la observación de conducta, y me refiero a conducta a lo que podemos ver que hace una persona, ¿no? Tanto a nivel, por generalizar mucho y por simplificar más, tanto a nivel motriz, cognitivo como de comportamiento, ¿no? No solo la conducta como comportamiento, sino llamamos conducta a las acciones motoras, a las acciones cognitivas y a las acciones de comportamiento, ¿no? Entonces, como hay una variabilidad tan enorme individual, pues esa es otra de las cosas que nos sucede con los trastornos de neurodesarrollo, que no hay unas líneas claras, ¿no? Tú solo puedes observar esa conducta, y entonces, que es, entre comillas, normal, como sinónimo de habitual, y que es menos frecuente, pues ahí es donde está el problema. Cuando hay que establecer unos criterios, y entonces nos quedan esas cosas que podríamos llamar zonas grises, ¿no? En la que, bueno, sí, yo tengo estos... Un poco, eso es lo que nos pasa con el diagnóstico. Vale. Y luego está entre los propios trastornos de neurodesarrollo no hay una separación nítida entre a lo mejor lo que sería el TDAH, por ejemplo, y rasgos y características propias del autismo. Pues a veces se confunde o se mezclan o coinciden. Y fíjate, hace unos años eran mutuamente excluyentes. Moncho. Si tenías TDAH no podías tener no estás con autismo, wifi, ¿no? según los manuales Vale. estadísticos de la Academia Americana de Pediatría, y hoy en día, en cambio, es un diagnóstico bastante frecuente. Entonces, claro, todo eso hace que se confunda todo el mundo, que parezca que te inventas las cosas, no tú, sino, ¿no? Es que los médicos inventan estos síndromes y estas cosas, ¿no? Los médicos intentamos, al menos yo, desde nuestra humildad, intentamos ayudar, y para ayudar hay que categorizar las cosas. Puedes decir, esto es un problema, esto no, hasta dónde es un problema, hasta dónde no lo es, y eso se hace en consulta individualmente con cada persona. María José, es que, bueno, yo aquí te voy a hacer es que recuerdo una historia, bueno, personal de una persona que conozco, pero algo personal mío me refiero, de una madre que, bueno, siempre estaba con el hijo, siempre me hablaba, ¿no? Que no llegaba, que mal se portaba, que mal no sé qué, no sé cuánto. Al final sí que dieran, no sé si pasarán de psicólogo, psiquiatra, no te puedo decir bien, no lo recuerdo exactamente. Pero bueno, el caso es que llevaran a los padres, les hicieran como muchísimas preguntas, tuvieran sesiones con el niño solo. No te puedo decir la edad era. El caso es que al final se lo detectaron, se lo diagnosticaron, perdón. Pero es que viene un poco bueno, siempre me equivoco con esta palabra. Está relacionado con lo que estabas comentando tú de que los médicos estáis para diagnosticar y para ayudar, ¿no? Porque resulta que cuando a este niño le dijeron que tenía TDAH, bueno, se lo explicaron, ¿no? Los padres hablaron con él, el niño se puso a llorar y les dijo, ¿ves como yo lo hacía sin querer? Bueno, claro. Y a mí eso me dije, ¿sabes? Fue como... Fíjate. Él no sabía qué le pasaba. Claro, fíjate. Te voy a hacer una confesión absolutamente acientífica, que veo que algún oyente que hay en la sala a lo mejor estaría de acuerdo conmigo por las personas que veo aquí que están atendiendo a esta charla contigo. Hay una cosa que esto es absolutamente científico y fruto de la experiencia profesional personal mía, ¿vale? Hay una cosa que yo llamo la mirada del niño con TDAH.
y estoy segura de que muchos de los que me están oyendo saben a qué me refiero. Es una mirada de culpabilidad constante, de busca de aceptación de todo lo que están haciendo. Y es tan injusta esa mirada porque se produce porque no estamos entendiendo que el niño efectivamente no puede evitar esa conducta. Efectivamente. Porque es su forma de procesar el mundo y su forma de responder a lo que sucede en el mundo. Entonces, ante la imposibilidad de responder a esa pregunta, y el entorno solo le contesta, lo estás haciendo mal, se hace así y tú lo haces así, y eso no está bien hecho, el niño acaba sintiendo algo terrible, que es una inseguridad y una falta total de confianza en sus capacidades, sí. que es horrorosa, porque son niños, en general, la inmensísima mayoría de personas con TDAH son personas con buena capacidad cognitiva, no es un problema de cognición. Cualquier nivel de cognición puede tener un TDAH, pero es que la mayoría de TDAH tienen un nivel de cognición normal o mejor incluso que la media. Entonces, y esto sucede en todos los trastornos del neurodesarrollo. La persona no comprende que es aquello que no hace bien, porque ¿no? Cuando tú crees que haces bien una cosa, pues crees que lo estás haciendo bien. Sí. Y aunque te expliquen de otra manera, tú dices, pero ¿por qué? Si así también me sale bien, ¿no? Entonces, cuando no acaban de comprender por qué eso no está bien, claro, tú imagínate que ansiedad y el 10% de las personas con TDAH, de los niños, pueden tener además una ansiedad asociada y una depresión asociada. Y en las edades adultas ese porcentaje lo desconozco porque no me dedico, pero seguro que aumenta. Claro, sí. Bueno, pues ahora que estamos hablando de los más pequeños y de los adultos, hay una edad determinada de aparición, porque parece un poco confuso. Se dice mucho que no se puede hacer el diagnóstico hasta alcanzar cierta edad, pero luego se hacen diagnósticos por debajo de determinadas edades. ¿En qué punto estamos ahí? Bueno, a ver, claro, se cree y se piensa, basándose en datos epidemiológicos y clínicos y genéticos, que el TDAH tiene un altísimo componente hereditario. Es decir, cuando uno de los progenitores suele tener también TDAH, ¿vale? Entonces, una cosa que es... pero en el neurodesarrollo, salvo excepciones, salvo síndromes muy concretos, la mayoría de cosas no dependen solo de tu genética, sino que dependen de cómo esa genética se enfrenta al entorno y de cómo vas respondiendo a lo que sucede a tu alrededor, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes un TDAH, eso significa que casi seguro que o has nacido con ello o ha habido algo que ha interrumpido tu neurodesarrollo, por ejemplo, un accidente, una infección a edades tempranas cerebral, ¿no?, que ha interferido ahí y ha causado un TDAH, ¿no? Entonces es algo que viene de serie, es decir, las manifestaciones están presentes ya en el niño pequeño. ¿Qué pasa? Que cuando el tema es leve, las manifestaciones son leves, puede pasar desapercibido mucho tiempo, porque todos los niños pequeños son movidos. Todos los niños pequeños no prestan suficiente atención. De hecho, el tiempo de atención de un niño cambia con la edad, va aumentando a medida que uno se hace mayor. Entonces, por eso se dice, que eso ha cambiado también en el último DSM-5, que se prefiere un diagnóstico por encima de los 6 años, porque es una edad en la que se entiende que el tiempo de atención es ya mayor y que si no se cumple ese tiempo de atención es cuando puede haber un problema realmente de trastorno de neurodesarrollo. Pero en casos más evidentes, con manifestaciones más que dificultan más el día a día, el diagnóstico se puede y se debe hacer antes. Vale, por ejemplo. Perfecto, pues bien, ya nos va quedando más claro. Una vez más volvemos al individuo. Efectivamente, se puede generalizar. Efectivamente. Esto también es una pregunta que, bueno, yo algún curso y tal, bueno, cursos de estos, es decir, ¿no? De estos que haces en la Facultad de Educación o algo sobre, por ejemplo, antes yo lo veía normalmente como TDAH sin la A. Ahora sí que es verdad que lo veo siempre con la A puesta. Entonces me gustaría saber si hay TDAH, digamos, TDAH con y sin hiperactividad asociada o... Mira, el nombre ha cambiado, las siglas, no el nombre, sino las siglas también han cambiado a lo largo de la historia del TDAH. Se le han puesto, se han quitado, se ha añadido guión, se le ha quitado guión. La cuestión es que hoy en día se prefiere hablar de trastorno por déficit de atención y hiperactividad y entonces añadir subtipo. Si predomina, como he dicho antes, la inatención, ¿no? Entonces hablaríamos de un subtipo inatento, es decir, la persona no se está moviendo, pero está todo el día divagando
o está atendiendo a distintas cosas o mueve solo los ojos, o el subtipo hiperactivo impulsivo, pues que lo que pasa es que todo lo contrario, a lo mejor atiende perfectamente y se entera del típico niño que dice, no, si se ha enterado de todo, pero no para, ¿no? Entonces un poquito hay varios, lo que pasa que como nombre a mí no me gusta, a mí no me gusta y no es exactamente correcto, lo correcto es poner siempre TDAH y si interesa añadir el subtipo. Lo que voy a decir es, dijéramos, políticamente incorrecto, pero yo creo que es un error intentar reagrupar, como la individualidad en los trastornos del neurodesarrollo es tanta, no podemos estar haciendo subtipos ad infinitum, o como se diga en latín, ahora he hecho una repelencia, ¿no? Sino que lo que tenemos que hacer es individualizar a cada persona. Claro que hay subtipos y está muy bien para estudiarlos desde un punto de vista pues epidemiológico, clínico y hacer estudios que nos permitan comprender mejor esto. Pero como cosa general, le interesa a la persona cuál es su perfil, pero no tanto subtipo, yo creo que confunde. Es una opinión, ¿eh? De acuerdo. Rebatible. Sí, bueno, supongo que a determinados niveles, como dices tú, será muy útil, pero a lo mejor, pues sí, a gente que podamos tener menos idea, pues nos va a confundir, obviamente. Supongo que también puede pasar con las familias. Claro, porque entonces no, el niño no tiene hiperactividad, el niño tiene inatención, ya, pero esa inatención puede ser debida a tantas otras cosas como he dicho antes. Entonces, ¿estamos hablando de TDAH o no? Sí, estamos hablando de TDAH, vale. Pues bien, vamos a conocer a Mariano y vamos a ver cómo es el perfil de este niño. O a Carmen, o a María, o a quien sea. Vale, perfecto. Entonces ya tenemos el diagnóstico, pero ahora, como verás, aquí hay muchísimos docentes, ya que son las charlas educativas. ¿Y qué podemos hacer los docentes cuando tengamos un niño con TDAH en el aula? Bueno, yo creo como supongo que hace el docente con todos los niños que tienen en el aula. Porque al menos yo cuando era alumna, pues así lo vivías, ¿no? El docente bueno intenta conocerte, independientemente de si das problemas o no das problemas en el aula. Entonces eso es fundamental, hay que conocer a cada niño. Y luego, como generalidad, hay que entender un poco qué significa todo esto del TDAH, ¿no? Qué significa todas estas siglas que hemos estado diciendo y todas estas cosas que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, se me ocurre que podemos como dividir un poquito las cosas, ¿no? Y hablar, por ejemplo, de lo que decía al principio de la atención, ¿no? Cuando hablamos de atención nos referimos a dos características, porque la atención es muy compleja, es una función muy compleja del sistema nervioso central en la que intervienen múltiples vías nerviosas, pero así como a grandes rasgos podemos diferenciar como dos tipos de atención. La atención selectiva, es decir, cuando hay muchos estímulos en mi entorno, yo debo elegir en cada momento cuál es el más importante. Y eso es, pues selecciono el estímulo, atención selectiva, ¿no? Y después, si ese estímulo era realmente el importante y tengo que estar atenta a ese estímulo, pues mantener mi atención concentrada en ese estímulo. Y a eso le llamamos atención sostenida. Eso sería lo primero que tenemos que entender que le pasa a los niños con TDAH. Muchos les pasa que no son capaces de seleccionar el estímulo más correcto, más relevante. En el aula sería, ¿no? Pues lo que dice el maestro en ese momento, ¿no? Se está hablando y explicando una cosa, pues en ese momento el estímulo más importante es lo que dice el maestro. No es el estímulo más importante el coletero nuevo de mi compañera de delante, el ruido que oigo en el pasillo porque no sé quién ha pasado, el proyector que está haciendo ruido porque resulta que la pantalla no sé qué, o el ordenador que me viene aquí una alerta de que me mandan un WhatsApp, ¿no? Esos son inatenciones. Entonces, el niño debería de ser capaz de entender cuál es el estímulo más importante. Eso sería una cosa. Y luego, cuando lo ha encontrado, mantenerlo, porque muchas veces el niño sabe que el estímulo más importante es el maestro y lo intenta mantener, pero no puede. Entonces se le va la mente y la atención a otro sitio. Yo qué sé, pues pasa una ambulancia, pues, ay, ¿qué ha pasado ahí en la calle? Ay, no, la maestra, pum, y vuelve. Claro, si esto te pasa continuamente, tú piensas que cada vez que pierdes atención tardas unos segundos en volver a recuperarte de dónde estabas, ¿no? Como nos ha pasado antes con la llamada telefónica que he tenido, pues cuando vuelves dices, no sé bien dónde estaba, ¿no? Necesitas que te lo recuerde. Y entonces, fíjate tú la información que se pierde y el cansancio que tiene ese niño después de media hora de clase, ¿no? Eso sería una cosa que hay que entender. Entonces, pues ¿ahí qué podemos hacer? Pues podemos poner al niño en un lugar del aula en el que
los estímulos pues sean menores o en el que le resulte más difícil distraerse. Para mí, desde mi punto de vista, y no soy docente, me puedo equivocar, cada uno se conoce su aula, sería en primera fila, cerca del maestro, pues para que me pueda mirar a los ojos, para que yo, cuando le tenga que decir alguna cosa, no tenga que llamar la atención al resto de la clase, que todo el mundo sepa que fulanito o fulanita está despistado. Entonces eso sería una cosa, ¿no? Pues lo pongo mirándome a mí, que no esté cerca de la ventana, que no tenga nada relevante delante más que yo. Eso sería una cosa que podemos hacer. Luego ayudarle a organizar su pupitre. No tener en el pupitre 70 libros con 5 rotuladores, 200 marcadores, el ordenador no sé cómo. No, estás en el ordenador porque es el ordenador, pues solo esta pantalla, solo esta pestaña, lo que sea, ¿no? Ayudarle un poquito en esto. Y luego otra cosa que pasa en el TDAH y que no siempre es bien comprendida, es que los niños con TDAH tienen mucha memoria. Pero si te fijas, se acuerdan mejor de las anécdotas que del fondo de la cuestión. ¿Y por qué? Porque les pasa una cosa, que es que la memoria de trabajo, que es la memoria que yo necesito para ejecutar una tarea en cada momento, por ejemplo, ahora yo me tengo que estar acordando todo el tiempo, no me hace falta que me acuerde, que estoy en Spaces con Ingrid Mosquera. No puedo estar pensando en otra cosa porque entonces divagaré, ¿no? Se me irá lo que estoy diciendo y me pondré a hablar de otra cosa. Y eso es la memoria de trabajo. Pues bien, en la mayoría de niños con TDAH, en la mayoría, no en todos, esa memoria de trabajo está muy disminuida. De manera que su tiempo de recordar lo que están haciendo es muy bajo. ¿Y cómo notamos eso? Pues sobre todo en primaria, en niños adolescentes sería distinto, pero sobre todo en primaria lo que vemos es que tú le dices a María, María, siéntate en la silla. Y María inmediatamente se sienta en la silla y te mira con cara de, ¿ves? Me siento en la silla. Pero a los 30 segundos se ha levantado. Y no es que María te esté troleando, es que María se ha olvidado que tenía que sentarse en la silla. María, haz sumas, y de repente se pone a hacer restas. No te está troleando, es que se le ha olvidado que estaba haciendo restas. Entonces, ¿cómo podemos combatir eso de la memoria de trabajo? Pues cuando una tarea es muy larga, muy compleja, por ejemplo, resuelve este problema, pues, y le pones 3 o 4 preguntas seguidas, pues la tarea no debe ser resuelve este problema, sino resuelve la primera pregunta, resuelve la segunda pregunta. O sea, dividir las tareas muy largas en tareas más pequeñas de manera que se acoplen al tiempo de memoria de trabajo que tiene esa persona. Eso sería otra cosa que podríamos hacer. Otra cosa que también pasa es el tiempo. El tiempo, pues que los niños con TDAH se eternizan a lo mejor en una tarea porque les cuesta un poquito más comprender, porque no lo hacen de forma fluida. Y eso también dificulta mucho lo que están haciendo, no lo pueden acabar bien. Y una cosa muy importante es la organización. Y aquí es donde yo creo que el docente es fundamental. Lo es en todo lo demás que he comentado, pero en esto sí que creo que es claramente docente, ¿no? O sea, una de las cosas fundamentales que creo que hay que hacer en el colegio es aprender a gestionar la información que te dan. No aprender a encontrarla y todo eso que ahora dicen que también, sino cuando yo recibo una información, ¿cómo la gestiono? ¿Por qué busco esa información? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo planifico la secuencia a realizar con lo que me han pedido? ¿Cómo organizo cuánto tiempo tengo que dedicar a estos deberes o a esta tarea? ¿En qué espacio pues eso, el pupitre ordenado que os decía antes, ¿no? ¿Cómo es la secuencia de ejecución? Tienes que hacer un PowerPoint de tal y cual de, yo qué sé, la Revolución Francesa. Vale, pues no me puedo quedar 5 horas pensando el título, ni la tipografía, ni empezar poniendo el título y luego, y entonces aquí en la Revolución Francesa salían unas guillotinas y a mitad pongo guillotina y no sé si era Luis XIV o Luis XVI, ahora no me acuerdo. Entonces esa información que es muy difícil de gestionar, para un niño con TDAH le tenemos que ayudar a organizarla, a secuenciarla, a ayudarle a que esas cosas que estaban alterando su atención no estén, quitando cosas que alteren la atención, etcétera, ¿no? Y ese conjunto de capacidades, a ese conjunto de cosas le llamamos funciones ejecutivas. Quiere decir que yo hago una tarea de una forma organizada y fluida, de manera que soy más eficaz. Y otra cosa muy importante que creo que puede hacer el docente es la motivación. Muchos niños con TDAH, por no decir que la inmensa mayoría, son inmaduros en su conducta. No son capaces de autorregularse con la misma eficacia que otros niños, de manera que parecen más pequeños. No es que se dejan la agenda, no saben organizar los deberes, apuntan la mitad. Es que ella es mayor, tiene que hacerlo solo. Bueno, sí, es mayor, pero precisamente tiene un TDAH, no puede hacerlo solo. Entonces tenemos que ayudar también a eso.
¿vale? ¿Y qué pasa? Que si un niño ve que su maestro le apoya, ve que le entiende, es que esto es tan significativo, lo veo tantas veces en la consulta, cuando me encuentro un niño yo los veo durante muchos años, y un año tiene un maestro que hace esto, es que ese niño va como una seda. No es la medicación, claro que la medicación hace algo, pero no es la medicación, es el maestro. O sea que fíjate todas las cosas que se me ocurren que podemos hacer. Sí, bueno, además me estás hablando, algunas cosas pueden ser más complejas y tal, pero has dado muchos consejos y muchas ideas que no requieren demasiada complejidad en su aplicación, ¿no? Porque hay que saber si los docentes estamos superados, tenemos muchísimos niños en clase y tal, pero sí que es verdad que muchas de las pinceladas que nos has dado, que a mí de verdad espero que esto se esté grabando bien, porque esto tiene que quedar aquí para siempre, pero muchas de las pinceladas que has dado creo que no requieren tanto esfuerzo o tanta dedicación, ¿no? Por parte del docente. Bueno, yo siempre defiendo al docente, aunque pueda parecer a veces lo contrario, porque, insisto, en las redes parece que conoces a alguien, pero luego es mentira, ¿eh? No conoces a la gente en redes como te crees que son. Yo defiendo mucho a los maestros, esto es verdad. ¿Por qué? Porque efectivamente estáis desbordados. ¿Cómo se puede pretender que, si estoy diciendo que más o menos siendo muy realista y quitando intereses de todo tipo que pueda haber sobre la prevalencia del TDAH, se calcula que 1 de cada 20 niños tiene TDAH en algún grado? Pues te toca uno en el aula. Se calcula que puede haber autismo hasta en un 10% de los niños, también en distintos grados, ¿no? Entonces te va a tocar uno en el aula. Los trastornos del lenguaje, el niño más pequeños, te va a tocar. ¿Cómo puede ser que el maestro tenga que saber eso y todo lo que es referente a todo eso con detalle? No puede, y no sé si debe ser conocedor a fondo, sino que lo que necesita son apoyos de especializada que no se están dando. Y entonces el maestro, claro que hace lo que puede, pero no todos los maestros, encima si le ponen un ratio ya de 30 por aula, pues ni te cuento. Sí, justo. En fin, nosotros éramos 40 y era una barbaridad. Pues no nosotros también éramos 40. Es que tú dices que eres premáster, pero yo también, ¿eh? O sea, tú serás de tu premáster, pero yo también soy de mi premáster. Sí, en el aula de primaria, yo estudié EGB, o sea que... Yo estudié EGB. Pues éramos 42. Así íbamos nosotros también, sobre 40. Y no, yo veía al profesor muy bien, que no, que es broma. Imagínate cómo estaría aquella pobre claro, profesora o profesor. Claro, pero entonces las cosas eran muy distintas. Que yo creo que han mejorado en muchos sentidos. Tú no movías una pestaña porque te ibas al pasillo y te castigaban 3 semanas. Yo me castigaron todo un curso entero fuera del aula de plástica porque dejé una regla. Algo habrás hecho, algo harías para que te castigaran todo el curso fuera. Algo hice, todo el curso fuera porque un día presté una regla a una compañera, ¿no? Entonces, claro, las cosas han cambiado mucho. Entonces, claro, ante esa actitud del maestro, pues tú te inhibías más, pero no significaba que te estuvieras enterando. No, es verdad. Yo creo que el maestro está desbordado. Y creo que no es buena idea hacer inclusión forzada sin apoyar a la inclusión de verdad. Y apoyar a la inclusión de verdad es dar recursos al maestro. Estoy hablando de primaria, sobre todo ahora, ¿eh? Vale, pero, por supuesto, la ESO ya ni te cuento. Ya veo que te estás mojando, ya lo sabes, estamos en Twitter, ¿eh? Sí. Bueno, pero es que en mi blog, eso está en mi blog, lo he explicado varias veces. Por supuesto que estoy a favor de la inclusión. ¿Quién no está a favor de la inclusión? Es que sería inhumano no estar a favor de la inclusión. Pero la inclusión no significa poner a alguien en un sitio para que parezca que está incluido. Significa dar herramientas al responsable de ese sitio, en este caso el maestro, para que pueda atender sus necesidades de forma fluida y bien. Y no vaya usted a aprender en Twitter sobre el TDAH. Pues no, hombre. Me he mojado muchísimo, ¿lo ves? Es que siempre me acaba pasando. Claro, pero es que va a quedar grabado, llévatelo. Da igual, si no me ha venido a buscar ya la Guardia Civil ya no viene. No pasa nada. Mira, ahora que estábamos hablando, has nombrado algo que también suele ser delicado y hay como pros y contras y también, bueno, la gente se moja o no se moja, que es en torno a la medicación. Algo que ¿quieres mojarte un poco más? Vamos. Hombre, claro, es que soy médico. O sea, los médicos damos medicación cuando es necesaria. Si no, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Lo que voy a decir sobre la medicación, mira,
Hay casos, evidentemente, con una sintomatología muy difícil de controlar simplemente con estas cosas que he dicho, ¿no? Y, por supuesto, hay una cosa de la que no estamos hablando porque estamos en un espacio educativo docente. Pero hay una cosa fundamental aquí y es el tratamiento psicológico. El tratamiento psicológico quiere decir que la persona reciba una serie de pautas de conducta, eso sería el tratamiento conductual, que es altamente eficaz en el TDAH. Altamente eficaz quiere decir que si lo haces bien vas a tener respuesta y vas a tener mejoría en la atención. Entonces, son pautas de conducta a niños más pequeños, y cognitivo-conductual quiere decir que tú puedes explicarle a la persona lo que le pasa y por qué le pasa, y a partir de ahí trabajar unas pautas de conducta, y eso es para niños más mayores, adolescentes o adultos, ¿no? Porque un niño pequeño no entiende por qué no puede hacer las cosas, ¿no? Entonces, eso es fundamental, es fundamental. No puede ser que solamente haya tratamiento farmacológico sin apoyo psicológico y, por supuesto, sin lo que hemos comentado, pedagógico, porque el niño, como bien sabes, se pasa un mínimo de 8 horas en la escuela. Pues si el maestro no puede atenderle, no puede ayudarle, pues son 8 horas al día de avances que perdemos, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, es lo que he puesto antes en el tweet, en el hilo que he colgado esta mañana, el tratamiento farmacológico es necesario en muchos casos, no en todos, pero en muchos. Yo tengo un sesgo. Mi sesgo es que, claro, quien viene a mí es porque lo acaba necesitando, si no, no llega a mí, si las cosas están bien hechas. Y muchas veces, como veo que las cosas no están bien hechas o no están a punto en el momento en el que me llegan a mí, digo, mira, no vamos a empezar medicación si antes no se hace esto, esto, esto y esto. Porque el niño no está suficientemente mal como para empezar a medicarse, y si lo empezamos a medicar va a parecer que no le pasa nada y no va a recibir la atención que necesita. Así que esa es mi opinión sobre la medicación, y no solo es mi opinión, sino que es lo que dicen las guías clínicas del mundo entero. Y es verdad que... La medicación es necesaria cuando es necesaria. Y luego, sobre la medicación, hay distintos tipos, y por supuesto hay que ser un especialista del sistema nervioso central, psiquiatra o neurólogo infantil, para comprender cómo actúan las medicaciones, que no lo comprendemos bien porque eso no lo sabe nadie, pero sí la intuición, y sí sabemos, y sí los estudios dicen que hay dos formas en el que la medicación puede, o sea, hay dos vías neurológicas en las que la medicación actúa. Una es la vía noradrenérgica y la otra es la vía dopaminérgica. Una va con la dopamina, que la dopamina lo que hace fundamentalmente es ayudar a esa planificación que decíamos, activación del cambio, reacción ante la novedad y, sobre todo, y lo que es más conocida, procesar la recompensa, ¿vale? Entonces, la mayoría de fármacos que se utilizan en el TDAH lo que hacen es activar la vía dopaminérgica, que es esta. Pero hay otra vía que es menos conocida, que es la noradrenérgica, que lo que hace es modular esa excitación, establece cuál es la importancia entre la relación señal, es decir, qué estímulo es importante y qué estímulo es ruido, y es la que actúa, la adrenalina es la que actúa cuando hay que hacer una cognición en un momento agudo, en una situación urgente. Y entonces hay personas que tienen ese perfil y necesitan otro tipo de fármacos que actúan sobre la vía noradrenérgica. Es decir, cuando alguien va a un neurólogo o a un psiquiatra infantil y le recomienda una medicación, parece como si, no, pues le pongo lo primero que me pase por la cabeza. No, no, no. Detrás de esa elección hay una profunda meditación, primero sobre el diagnóstico, si realmente no me estaré equivocando y no será otra cosa, que puede pasar y me ha pasado. O sobre qué tratamiento es mejor para esa persona. No solo el tratamiento psicológico pedagógico, sino el tratamiento farmacológico cuando hace falta. Yo que lo he dejado bastante claro, y si no, acepto preguntas. Lo has dejado bastante claro. Sí que tenemos por aquí alguna pregunta, ya te lo digo. Teníamos una última pregunta que ya me dirás tú si no la hemos contestado ya, que eran las principales dificultades en el aula. Yo creo que... Bueno, yo creo que si quieres, creo que ha quedado bastante claro. Sí, pero... yo creo que al hablar de lo de qué podía hacer el docente, ¿no? Pues qué podía hacer con las principales dificultades, ¿no? De alguna manera... Bueno, claro. Yo creo, sobre todo, que una dificultad, lo que he comentado de la mirada del niño con TDAH, ¿no? Esa mirada tan... es que hay que verla para reconocerla. Es una mirada de, otra vez la he vuelto a fastidiar. Soy un desastre. Es una mirada así, ¿vale? Entonces, lo principal que tiene que hacer el maestro, en mi opinión, es salvaguardar al niño de esos sentimientos. Y para eso, lo peor que puede hacer es recriminarle en público. Pues si se porta mal, porque sí, que luego hay niños muy listos que tienen TDAH y contestan, es que como tengo TDAH, por eso me pasa.
bueno, vale, ¿tú sabes que tienes TDAH? Pues ahora vamos a trabajar para que no te pase, tampoco te quedes ahí, ¿no? Colgado de esta cosa y digas, mira qué bien, pues ahora, como tengo TDAH, esto no lo hago. Pues vaya excusita, tampoco es eso. Vale, sí, yo creo que ya te voy además, te puedo decir que tenemos por aquí preguntas sobre todo de profesores, te hago la primera, a ver qué tal. Dime. MJ, pone MJ en Twitter, dice, a ver si no se te va un poco la edad, pero dice, tengo una alumna de 20 años con TDAH, pone inatenta sin hiperactividad y con Asperger. No sé si estoy pronunciando bien Asperger, lo decimos. Bueno, Asperger, no sé. Dice, ha tenido que dejar de tomar medicación por mareos. No sabemos cómo ayudarla. Efectivamente se me va un poco de la edad, porque 20 años yo... y luego hay una cosa que le llamamos mal, porque es así como se llama, comorbilidad, que es lo que he dicho antes, ¿no? TDAH con TEA, mejor que Asperger, es decir, TEA, autismo. Ha desaparecido la palabra Asperger del DSM-5, aunque se puede seguir utilizando en algunos ámbitos para entendernos, ¿no? Pero mucha gente prefiere no usarla. Entonces, la comorbilidad dificulta el tratamiento del TDAH. Seguramente esta persona necesita una atención, sobre todo una atención psicológica, de alguien que comprenda bien las dos dificultades que ella tiene, que es el autismo y el TDAH. Eso es lo que dedico todo mi segundo libro a explicar. Son manifestaciones de un mismo problema. ¿Cuál es el problema? No lo sabemos. Hay un trastorno en el neurodesarrollo, algo impide que el neurodesarrollo sea fluido y se manifiesta con distintas formas, ¿no? Conductas. Algunas cuadran en TDAH y otras cuadran en autismo, otras cuadrarían en el trastorno en el desarrollo del lenguaje, por decir ejemplos. Y lo que pasa es que los médicos, para poder manejar y ayudar a las personas, intentamos agrupar esto en estas condiciones o en estos trastornos, pero que en realidad son un constructo nuestro. Entonces, esa persona necesita a alguien que comprenda bien qué es lo que le pasa y tratarlo, creo yo, sobre todo a nivel psicológico, y después la medicación suele ser secundaria en estos casos. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos otra pregunta sin nombre, antes MJ y ahora sin nombre. No sé, el siguiente ya, como sigamos generalizando, no sé a dónde nos vamos. Pero aquí tenemos a sin nombre que nos dice, me gustaría que en algún momento abordarais la función del orientador psicopedagogo con relación al alumnado con TDAH o con la detección o con su detección o diagnóstico. Bueno, si antes decía que el maestro está desbordado, el orientador está ultra mega super desbordado, porque tiene que orientar, al menos aquí en Cataluña, tiene que orientar a tanta gente, una sola persona, que realmente me maravilla cuando lo consiguen hacer con rapidez, ¿no? Porque realmente es muy difícil. La función sería, pues esa, la que he comentado antes. Como el maestro no puede saber de todo, y además no sé si debe saber de todo, porque el maestro lo que debe hacer sobre todo es enseñar a sus alumnos, ¿no? Esas capacidades para la vida. Entonces, necesita un apoyo, y eso es el orientador. El maestro dice, mira, este niño lo veo que está despistado tal y cual, lo hemos mandado a los servicios sanitarios, han encontrado estas dificultades, han dicho que tiene esto y ahora ¿qué hacemos? Entonces, pues suelen venir con un informe en el que pone, predomina la inatención, predomina la hiperactividad, predomina la dificultad en la ejecución de tareas. Y el orientador además también puede hacer esa labor de averiguar qué es lo que dificulta más al niño en sus avances del aprendizaje. Y a partir de ahí diseñar un plan individualizado, pedagógico, que puede ser curricular cuando la cognición no llega o cuando la base adquirida no es suficiente para el curso que está cursando y modificar el currículum, o puede ser metodológico, que lo que haces es, exigiendo los mismos avances en los aprendizajes, modificar la forma de enseñarlos, que es un poco lo que he esbozado muy pobremente antes sobre qué puede hacer el maestro del aula. Pero si tiene el refuerzo del orientador terapéutico, del orientador pedagógico, pues ya es fantástico. Pero desgraciadamente, si el maestro está desbordado, todavía no están más los psicoeducadores, ¿no? No sé muy bien, cada sitio se llama de una forma. Tenemos aquí, claro, que yo no he vuelto a repetir y a lo mejor hay gente que se ha incorporado después, que estamos con el hashtag de las charlas educativas. Entonces, si queréis dejar algún comentario o queréis dejar alguna pregunta para María José,
este es el momento, porque bueno, si no, pero bueno, luego María José también te recomiendo que te pases por el hashtag de las charlas educativas porque te están dejando comentarios muy bonitos, que no estoy entrando en ellos ya, ¿no? Por no alargar esto. Teníamos a Santi Rey, que también que decía, me gustaría poner el valor, como acaba de decir, la figura del orientador, de los centros, y también decía fundamentar el apoyo de los padres, de las familias, de los tutores. Ahí te voy a aprovechar yo este comentario de Santi. Cuando hablábamos del diagnóstico, María José, ¿quién es el primero que empieza a darse cuenta de que pasa algo? ¿Es en casa Pues o es mira, en el cole? hay de todo. Pero que voy a decir una cosa un poco anecdótica y con cariño, que luego se me malinterpreta. Ya Pero esto sabes es qué con va a mucho pasar, cariño. sabes qué va a pasar. O sea, Que se me va a malinterpretar. claro, Pero eso bueno, sabes me qué voy va a a pasar. arriesgar. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Me pondré una muesca más en el cinturón de las malinterpretaciones y ya está. ¿Qué pasa? La mayoría de personas que tienen TDAH, la mayoría de niños que tienen TDAH, uno de sus progenitores también lo tiene. Entonces, el niño se parece a él o a ella y no ve el problema claramente. No sé, a mí me pasaba igual de pequeña. Pues a mí me pasaba lo mismo de pequeño. Mira que estoy tan contento. A veces sucede lo contrario, que dicen, pues esto que me está contando también me pasaba a mí. Y entonces es cuando digo, pues debe usted consultar con un psicólogo o con un psiquiatra de adultos. Y se quedan un poco sorprendidos, pero cuando a medida que avanzamos en la conversación, ¿no? Entonces, es más frecuente que se den cuenta en la escuela, por esta razón que estoy dando. No siempre, pero sí es más frecuente. Y a veces pasa al revés, que en la escuela, y también es bastante frecuente que pase que en la escuela digan, este niño viene mal educado de su casa, y el pobre niño, como hemos visto en el ejemplo que has puesto tú, solo está sufriendo, y el padre o la madre piense, el maestro no le entiende. Esto es muy frecuente. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos ahí el niño que está entre dos grupos de adultos, que uno se echa la culpa al otro, porque esto pasa mucho, siento decirlo, pero esto es verdad, y es una pena. No se ponen de acuerdo y parece que sea una batalla por ver quién tiene razón, cuando lo que pasa es que el niño no se está atendiendo. Pues justo de En esto ninguno de los dos sitios, ¿eh? Justo de esto que estás hablando, pregunta Maestra de las Estrellas, que dice, tengo un alumno con TDAH cuya familia se niega a medicarle a pesar de las recomendaciones de los especialistas por los efectos secundarios y también rechaza terapia familiar. ¿Qué se le puede decir a estas familias? Que cambie de médico. No puedo decir otra cosa. No sé lo que se puede decir porque yo creo que la medicación bien explicada, a mí me ha pasado algo, no quiero que ahora venga nadie a mi consulta por esto que voy a decir porque va a parecer otra cosa que no es, pero a mí me ha pasado y me consta que a personas que están aquí escuchando, porque veo compañeros, también les ha pasado, que te vengan y te digan, es que nunca me lo habían explicado así, ahora sí que lo quiero medicar. Claro. Bueno, pero es Claro igual... que tiene efectos, claro que tiene efectos secundarios la medicación, pues no va a tener, no hay ninguna medicación que no tenga efectos secundarios, ninguna. Ahora, y la medicina se basa en una continua sucesión de incertidumbres. El médico solo hace que manejar la incertidumbre, por eso a veces somos un poco osados y lanzamos nuestras opiniones como si fuera, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a manejarnos en el mar de dudas en el que vivimos todos, porque todos vivimos en un mar de dudas, que nos atrevemos un poco porque la sociedad nos ha dicho que somos los que estamos capacitados para ayudar en esas dudas. Eso es lo que significa tener un título de médico. Entonces estamos muy acostumbrados a manejar esa incertidumbre y parece como que nuestras decisiones pues sean como, ¿no? Pues sí, no, tal, ¿no? Bueno, busca un médico que se tome el tiempo de explicarte por qué debe tomar esa medicación, con qué objetivo, qué va a hacer la medicación de bueno, qué va a hacer de malo, cuándo dejarla si no es buena, cuándo seguirla si lo es. Entonces, claro, si rechaza todo el problema, no sé cómo le podemos ayudar. María José, yo, si quieres me dices paso palabra, pero justo ahora que has dicho buscar un médico que se tome su tiempo, etcétera, ¿eso pasa un poco como los profesores? ¿Hay médicos que también pueden estar muy desbordados? Los médicos estamos todos muy desbordados y mis compañeros de primaria ya es muerte. O sea, ya que me dejas decirlo, Sí, están claro. maltratados en todos los ámbitos de primaria. Pediatría, adultos, todos los ámbitos de primaria, nuestros compañeros están maltratados, que es la puerta de entrada del sistema. Entonces, claro, sí están desbordadísimos, pero ya antes de la pandemia lo estaban. Ahora ya es horroroso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo tengo la suerte de trabajar en un centro que ha creído en mí y me deja gestionar las consultas como a mí me gusta. Nunca se han metido en mi gestión de consultas. Soy una privilegiada y una rara avis. Esto no existe en la medicina.
pero yo gestiono las consultas el tiempo que haga falta. Y los pacientes o las personas que están esperando fuera saben que cuando entren voy a dedicarles el tiempo que merecen. A veces es 5 minutos y se han esperado 3/4 de hora, pero no se quejan, porque otras veces ellos han estado 3/4 de hora dentro y el de fuera ha estado 5 minutos. Esto, los médicos estamos desbordados, claro que sí. Y no conozco a ningún médico, a ninguno, que actúe de mala fe o que actúe con despreocupación. Lo que estará es cansado y pensando que no da más de sí. Sí, es así. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Pues estoy de acuerdo, por eso lo saqué también. Claro, porque estoy segura de que les pasa igual que a los maestros. Y luego, pues, los médicos somos todos personas y cada uno tenemos nuestra personalidad. Y hay quien arriesga más en su carrera y hay quien arriesga menos. Y hay quien se enfrenta más al sistema y hay quien se enfrenta menos. Eso hay que entenderlo también. Sí, totalmente. Yo creo que pasa, bueno, en muchos ámbitos, ¿no? Pero bueno, la educación, la sanidad, en fin. Bueno, otra pregunta por aquí de Carlos, de nuestro querido Carlos Espinoza. A ver si espero haber pronunciado bien tu apellido, Carlos, ya me lo dirás. Dice, ¿juega algún papel? Y bueno, yo creo, hasta voy a poder responder yo, y digo que sí, ¿vale? Pero dice, ¿juega algún papel la empatía del profesor con estos alumnos? Hombre, la empatía juega un papel con todo el mundo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ser adulto y profesional, seas maestro, médico, albañil, fontanero, transportista, hace que cuando estás con un niño comprendas que el adulto eres tú. Si no eres capaz de ponerte en el lugar de ese niño y te dedicas a la infancia, tienes un problema. Tienes un problema de profesionalidad. A mí hay niños que me caen muy mal, pobrecitos, pero nunca lo sabrán. Claro. Esa es una buena pregunta para mi debate dominguero. Ya me la voy a apuntar. ¿Has tenido niños que te han caído mal? Pues sí, pero yo no intento ser lo suficientemente profesional como para que eso no afecte ni a mis decisiones ni a mi trato con esa persona. Y la empatía no es que me caigas bien, la empatía es ponerme en tu lugar e intentar ayudarte. Eso es la empatía. Claro, no es decir, ven, la otra cosa es la simpatía. Luego soy simpática contigo o no, porque me pareces simpático, pero la empatía es eso. Pero no le vas a decir, en vez de venir dentro de un mes, ven dentro de 2, porque como no me caes bien. No, le voy a decir que lo voy a ver cuando lo necesite. Oh, ya lo sé, era una broma. Que me cae muy bien y que veía cada semana y que a lo mejor lo veo una vez al año. También me pasa al revés. Pues no, pero tienes que decirle que vaya más a menudo porque te cae bien. No, hombre, no, porque entonces le quito oportunidad a otro. Hombre, ya, era una broma. Ya lo sé. Bueno, pues parece que la gente se ha animado. Tú de todas maneras me dices, Ingrid, pues hasta aquí, dímelo, ¿vale? Pero yo te voy haciendo alguna pregunta más. Olga Pereda pregunta, Olga. Así que vale, queda en casa también. Entiendo que el TDAH no se cura porque no es una enfermedad. ¿Estoy en lo correcto? Entiendo que sí se trata y la persona o el niño puede hacer vida normal, pero la pregunta está ahí. A ver, creo que es una buena pregunta, ¿eh? Todas son buenas preguntas y esta especialmente. ¿Qué pasa? ¿Por qué llamamos trastorno? ¿Por qué no sabemos cómo llamarlo? Ahora estoy siendo bruta, un poco como he dicho antes. Enfermedad efectivamente no es. Esto, fíjate, hay un British Medical Journal del año, si no me equivoco, 2001, que traía una editorial que se llamaba ¿Qué es una enfermedad? British Medical Journal, para quien no lo sepa, es una de las revistas de medicina más leídas en el mundo, junto con el New England of Medicine, que es estadounidense, el Lancet, que también es británica, o el Nature de Medicina, o sea, quiero decir, o el Science, ¿vale? Es una revista absolutamente leída por todo el mundo. Y en su editorial del año 2001, no recuerdo el mes, decía esto, se hacía esa pregunta, ¿qué es una enfermedad? Y todavía no hay respuesta. Es más, a medida que va evolucionando el mundo, pues esto ya no es medicina, esto es filosofía, claro. Puesto que, y además Olga sabe que me gusta la filosofía, puesto que el entorno es el que decide, el que define qué es estar enfermo o no. Con la pandemia es que nos ha dejado tantas cosas claras, el autodiagnóstico del COVID, ¿no? ¿Estás enfermo? ¿No estás enfermo? No, es que solo me he contagiado pero no tengo síntomas, pero entonces tengo COVID, no tengo COVID, ¿es enfermedad? ¿No es enfermedad? Entonces, en los trastornos de neurodesarrollo, en todos nos pasa que no le podemos llamar enfermedad porque no es algo que tenga cura, porque tampoco es exactamente una enfermedad. Tú no estás enfermo, estás sano.
¿Qué pasa? Que en algunos trastornos del neurodesarrollo, eso que he explicado, de que se afectan distintas funciones del sistema nervioso central, motoras, cognitivas, conductuales, resulta que como el sistema nervioso central controla todo el cuerpo, pues en algunos casos también se afectan otros órganos, especialmente los endocrinos. Eso hace que haya problemas hormonales, que haya problemas inmunológicos, que haya problemas digestivos. Entonces, ahí estamos. El TDAH rotundamente, como ningún trastorno del neurodesarrollo, no es una enfermedad en el sentido clásico de la palabra enfermedad. Ahora, cuando una persona va al médico porque su situación personal le resulta problemática, le da lugar a algo, pues habrá que atenderle. Y cuando es la sociedad la que debe de cambiar su mirada hacia estas personas con esta condición o que son de esta manera, pues también habrá que decirlo. Pero no podemos pretender que de la noche a la mañana toda la sociedad cambie y entonces esa persona dejará de sufrir. No, eso no va a pasar. No, no va a pasar. Y hay que ser realista. Pues nada, os recuerdo a todos que en este tipo de space, que tenemos otros spaces a comienzos, mediados y finales de año, es el claustro virtual, el claustro del claustro virtual, digámoslo así. Ahí sí que tenemos todos voz, pero recordad que cuando hay invitados, pues lo que hacemos es trabajar a través del hashtag de las charlas educativas, porque si nos ponemos con el micro funciona o no funciona, pues no acabaríamos. Hay aquí un comentario muy interesante de Josu Fernández que dice: yo soy TDAH y esto que estáis contando me habría venido genial en mi época de colegio. Dice, gran charla, dice, llevo medicado desde los 12 años. Tenemos aquí a Del Absurd al Infinite, que lo estoy diciendo mal seguro, que es Adults Gifted, creo que eso lo he dicho un poco mejor, y dice, ¿tenéis en cuenta la posibilidad de que haya una alta capacidad y se pueda confundir con TDAH o que pueda haber una doble excepcionalidad? Esto es otro tema también muy interesante que te invito a que lo trates en otro programa porque es muy largo, pero lo que sucede es que la cognición, la inteligencia, no te preserva de nada. Es decir, nadie que tenga simplemente mucha inteligencia consulta al médico, sino que una persona que tiene mucha inteligencia también puede tener un TDAH, también puede tener un autismo. Es más difícil que tenga un trastorno específico del lenguaje porque en la forma en la que medimos, entre comillas, si es que tal cosa puede hacerse, la inteligencia es muy necesario el uso verbal. Hay test que miden la inteligencia no verbal, lo sé, pero tienen sus limitaciones, ¿vale? Entonces, yo creo que si alguien tiene altas capacidades y consulta y descubrimos que tiene altas capacidades, la respuesta no puede ser tiene usted altas capacidades y lo que le pasa es que solo tiene altas capacidades. Algo más le tiene que pasar. Es mi opinión, muy discutible. Bueno, pues muchas gracias. Es que voy leyendo al mismo tiempo y tenemos aquí... Vale, a ver, esto parece una pregunta muy... Me estáis poniendo en aprietos, pero bueno, da igual, yo siempre meto la pata. Es un dívaga y dice, hablando de incertidumbre, vamos ya aquí a una cosa... ¿Cuál es el respaldo del metilfenidato en la literatura científica? Metaanálisis existentes, riesgos, beneficios, comparación con placebo. Bueno, creo que es bastante específico, pero si quieres dejar ahí Bueno, puedo pasarle a un dívaga la bibliografía que necesite, pero creo que no podemos estar aburriendo mucho a la audiencia. En general, y hablando para todo el mundo, el metilfenidato es un fármaco seguro que tiene tiene efectos secundarios a corto plazo, conocidos y reconocibles. A largo plazo no está muy claro que tenga dé grandes problemas. Hay distintos metaanálisis que dicen distintas cosas. En general, si hay una duda sobre el metilfenidato es si afecta o no el crecimiento de la estatura final de la persona, pero como he dicho antes, los trastornos de neurodesarrollo también van con alteraciones endocrinas y a veces no es un tema única y exclusivamente del fármaco y es muy difícil a veces separar el grano de la paja. En cuanto a su eficacia, sabemos que combinada con la psicopedagogía, es decir, con la atención psicológica y con una adecuada pedagogía, la eficacia supera el 70%. Por eso he puesto esta mañana que por sí solo no hace nada, porque no conozco ningún fármaco y el metilfenidato no lo hace, que te ayude a mejorar tu organización personal. El metilfenidato lo único que hace es activar la vía dopaminérgica y favorecer la concentración.
Es lo mismo que iba a decir yo. Vale, pues en todo caso le podemos decir a Undívaga que, bueno, está con el Sí, hashtag de las charlas educativas, pero no puso más tweets. Puede poner tu Twitter ahí y así lo ves luego por si, como decías, querías mandarle, bueno, pues remitirle sí, algún sí. estudio o algo. Bueno, Juana del Charco, que nos preguntaba a qué edad se puede detectar y cuándo se puede diagnosticar TDAH, a lo mejor se incorporó un poco tarde porque lo hablamos al principio, ¿no? Entonces yo creo que esto le podemos remitir al comienzo de la grabación si tenemos suerte y queda todo grabado bien, ¿no? Y si no, rápidamente le digo que con bastante confianza se puede diagnosticar a partir de los 6 años y por debajo de los 6 años hay que tener muy en consideración otras cosas, pero también se puede diagnosticar. Fíjate, Santi, que dice que Santi Rey, que ponía antes como que fuera diagnosticado de manera tardía, pero es interesante porque va en la línea de lo que tú decías, dice, lo primero que me dijeron es paciencia y lo segundo, el objetivo no es la cura, sino la autogestión del menor, bien sea con medicación o sin ella. A mí hay una cosa que me gusta muchísimo decir y que a veces se me malinterpreta, y es que en general todos los trastornos del neurodesarrollo son una expresión de la extraordinaria capacidad que tiene el ser humano de adaptarse. Es que no es ni más ni menos que esto. Las herramientas de cada uno de nosotros son distintas, pero toda persona que está en el mundo y tiene autosuficiencia y tiene un trastorno de neurodesarrollo ha sabido adaptarse. No sé si eso contesta la pregunta, pero creo que va en la línea de lo que me Sí, están sí, bueno, diciendo. no había pregunta tampoco en ese sentido, ¿no? Estaba como comentando. Y tenemos sí una pregunta de Josep Mese. Es que voy a pronunciar mal el apellido. No lo voy a decir, Josep, porque Josep lo sé decir, pero el apellido tengo mis dudas. Así que lo voy a dejar ahí, pero tú sabes quién ¿Puede eres. ser Mesegué? Sí, me segué, sí, efectivamente. Es que ya es que no paro entre las medicinas y luego tal, en fin. Ya verás, Josep, no me vuelvas a hacer preguntas, es que también lo conozco, ¿eh? Dice, duda sobre un mantra. ¿Tenemos más casos actualmente por culpa del acceso prematuro a las pantallas o no tienen efecto real? ¿Suspiramos? Esa suspiramos, princesa. Perdón. ¿No? Esa, a ver, eso podría ser ahora. Antes he dicho que los médicos manejamos la incertidumbre con una solvencia a veces pasmosa y que a veces hasta nos extralimitamos, ¿no? Mi respuesta categórica que me sale del alma es decir no. Pero claro, si estamos diciendo que el ambiente condiciona muchísimo cómo tú te comportas, yo no creo que sean tanto las pantallas como la falta de reflexión en la información que recibimos. No es la pantalla en sí, es cómo la usamos. Nadie lee Tolstoy en la pantalla, y digo Tolstoy porque escribía unos tochazos de cuidado, ¿vale? A lo mejor alguien lee Tolkien, que está como más llevadero para ciertas generaciones. Pero te aseguro que todo el mundo ve películas de Marvel en las que los diálogos brillan por su ausencia. Entonces, no creo que tenga tanto que ver con la pantalla en sí, con cómo es la sociedad actual. La sociedad actual exige respuestas inmediatas y pensemos que cuando un niño nace en un entorno. Y nuestro entorno actual exige la inmediatez de respuesta, como si no nos da tiempo a reflexionar. Y eso es una reflexión social que debemos hacer. Esta es la sociedad que queremos, sin reflexión, con respuesta rápida y zasca para aquí y zasca para allá. No sé, a mí me incomoda a veces bastante. Sí, bueno, es que... Entonces, no hay más diagnósticos de TDAH. Lo que puede ser es que haya conductas distintas y que se puedan confundir con un TDAH, pero yo no he visto que eso se incremente. Por eso he dicho antes que que yo creo que, siendo realista y no respondiendo a otros intereses, la prevalencia real del TDAH ronda el 5%, aunque en España no hay estudios epidemiológicos nacionales de este ni de ningún otro trastorno, lo cual es otro problema muy grave. ¿Por qué no los hay? Porque a veces hay 17 o 19 y a veces no hay ninguno. Vale. Porque no hay una coordinación entre las administraciones públicas para hacer un estudio nacional. Pues sí, es bastante Hay llamativo, registros de enfermedades raras, esto sí que está. Hay registros de algunos problemas como la parálisis cerebral, eso también está. Pero ni todo el mundo rellena los registros, ni todo el mundo llega a donde tiene que llegar. Entonces no sabemos cuál es la prevalencia real y casi todos nuestros datos son inferencia de epidemiología de otros países que sí los tienen. Normalmente países anglosajones, que tienen una idiosincrasia distinta a la nuestra y probablemente el TDAH tenga manifestaciones distintas. Pues
mucho. Aquí Josu, y lo voy a volver a intentar, María José. Josu Fernández dice, yo tomo metilfenidato y estoy vivo y me va muy bien, dice. Bueno, es que Josu es del 70% de las personas en las que el metilfenidato funciona estupendamente y no da ningún problema. Pues es lo que pasa en la mayoría de casos. Te voy a decir que no hay más preguntas. Hay muchísimos comentarios que yo de verdad que te invito a que puedas ver con calma y con el hashtag de las charlas educativas, porque te puedo asegurar que ha gustado muchísimo. Yo soy la primera. He aprendido un montón de esta charla. Muchísimas gracias, María José. No sé si hay algo que te haya quedado por ahí que quieras decir o algo. Pues quiero decir muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por el interés, que no decaiga el interés por estas cosas, por favor. Y ojalá alguno de esos oyentes tenga alguna responsabilidad administrativa, gestión, y entienda que la inclusión de las personas, sea cual sean sus dificultades, pasa por dotar a los profesionales de recursos y de material. Y ahí es donde nos unimos, la sanidad y la educación vamos de la mano. Y luego, y como resumen, decir que el 100% de los trastornos del neurodesarrollo, como suceden en la infancia, necesitan de la participación docente. El 100%. No es un problema médico, no es una enfermedad. Son cosas que les pasan a los niños que necesitan la atención de múltiples profesionales y distintas miradas que ayuden a los niños a ser adultos independientes, que es de lo que se trata la inclusión. Y ya está, y ya no digo nada más. No, es que nadie puede decir nada más, o sea, tengo que terminar así. Ya no voy a decir nada más, te doy las gracias, de verdad ha sido un honor. Espero poder volver a contar contigo, pero te dejaré un poquito de tiempo. No os perdáis a María José más en Twitter, sus libros, su página web, no dejéis de seguirla. Muchísimas gracias a todos, prácticamente 200 que habéis estado por aquí escuchando a María José. Espero que quede grabado, lo pondremos por todos lados, lo pondremos en pósters o donde sea. Y muchísimas gracias, María José, y en el Space nos vemos dentro de un mes en las charlas educativas la semana que viene. Muchas gracias a todos. Encantada, gracias a vosotros. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente. Un saludo.